Esto no será una historia típica. De hecho, lo que pretendo contar incluye varios eventos diferentes que solo recientemente he llegado a ver como conectados. A pesar de esta nueva claridad, no he podido explicar adecuadamente lo que ocurrió, y las consecuencias que continúan siguen estando fuera de mi comprensión. Lo único que sé con certeza es que esas luces no pueden existir, y, sin embargo, lo hacen. Antes de continuar, necesito aclarar algo. Las personas que inician sus relatos diciendo que son escépticos casi siempre están mintiendo. Se ha convertido en un cliché, con un autor jurando primero que no cree en lo sobrenatural, para luego contar una anécdota exagerada sobre su encuentro con algún tipo de espectro. Si alguien les ofrece una interpretación racional de su experiencia, esa persona se negará rotundamente a considerar cualquier opción que no sea la de haber tenido un roce con el más allá, en lugar de, como haría un verdadero escéptico, intentar agotar todas las otras explicaciones. Esto me frustra porque yo soy un verdadero escéptico y he agotado todas las demás opciones. Si existe una explicación mundana para mi historia, aún no la he encontrado. He hablado con físicos, con la esperanza de aprender sobre algún fenómeno que pudiera ayudarme a entender mi experiencia, y he sido examinado por médicos, por si acaso algo andaba mal conmigo. Incluso la existencia de un tumor en mi cerebro habría sido un pequeño alivio, ya que invalidaría mis recuerdos y percepciones. Pero, tal como están las cosas, gozo de perfecta salud y estoy literalmente atormentado por lo que ha ocurrido. Por lo tanto doy la bienvenida como ánimo cualquier duda que puedas tener, y espero que la mantengas cuando termine. Mi hermano y yo compartimos un dormitorio durante la mayor parte de mi infancia, pero cuando entré en la adolescencia, decidí que quería un poco más de privacidad. Con ese objetivo en mente, mi padre sugirió que colaborara con él para convertir una sección sin terminar de la casa, que antes no era más que un almacén, en mi propio espacio. Esto se convirtió en un proyecto que ocupó casi la totalidad de mis vacaciones de verano, con la mayor parte del trabajo realizado por mí, aunque seguía los consejos que me daban. Durante todo ese tiempo, mantuve la imagen mental del producto final, un dormitorio completamente nuevo con una ventana que daba al lecho del arroyo cercano. Ahora bien, ese arroyo era un lugar habitual en mis juegos de infancia, aunque no estaba exento de un aire misterioso. Cerca de su desembocadura, había una gran tubería de metal que pasaba bajo una carretera, y aunque mi hermano y yo a menudo la usábamos para cruzar al otro lado, nunca nos sentíamos del todo cómodos haciéndolo. De sus profundidades a menudo emanaban sonidos extraños, como los susurros etéreos de algún espíritu. En ocasiones menos frecuentes, normalmente al atardecer, incluso oíamos un ominoso golpeteo que resonaba en las sombras. Sonidos de este tipo suelen ser el resultado del metal calentado por el sol enfriándose en el aire de la noche, pero mi hermano y yo, por supuesto, decidimos que la tubería estaba legítimamente embrujada. Incluso inventamos toda una historia sobre el fantasma que supuestamente habitaba allí. Era una niña de 12 años que se había ahogado en una inundación repentina y que necesitaba besar a un niño de su edad para poder descansar en paz. A veces, mientras yacía despierto en la cama por la noche, fingía que los pequeños destellos en la pared, un truco óptico causado por los faros de los autos, eran en realidad los intentos de su alma por manifestarse. Siempre desaparecían antes de que pudiera señalárselos a mi hermano, lo que lo llevaba a quejarse de mis intentos por asustarlo con una ficción que habíamos inventado juntos. De todos modos, a medida que avanzaban los trabajos en mi nuevo dormitorio, empecé a impacientarme un poco. La mayor parte del armazón interior estaba terminada, y aunque quedaba mucho por hacer, decidí que quería acampar en el espacio que sería mi habitación privada. Esto me llevó a arrastrar mi saco de dormir, una linterna y una pequeña pila de libros a través del hueco que eventualmente sería mi puerta, e intenté imaginar cómo sería finalmente tener mi propia habitación. Mientras contemplaba esto, aparecieron los mismos destellos de luz de un auto que pasaba, lo que me hizo reír silenciosamente al pensar en cómo algunas cosas nunca cambian. Fue en ese momento cuando sentí que la sangre se me helaba, porque, aunque las luces me eran intensamente familiares, aún no había hecho el agujero para la ventana. Mi habitación sin terminar estaba completamente aislada del mundo exterior. Durante varios segundos, estuve verdaderamente petrificado. «Hola»,
conseguí susurrar finalmente. Tan bruscamente como habían aparecido, las apariciones desaparecieron. Probablemente has oído hablar de la parálisis del sueño, que ocurre cuando la mente de una persona está despierta pero su cuerpo sigue dormido. Las personas que sufren esta condición a menudo reportan sentir una presencia maligna o ser atormentadas de alguna manera por una entidad demoníaca. Esta es una sensación documentada y bien entendida, siendo a partes iguales alucinación y pánico autoinducido, lo cual aprendí después de contarle a mi madre sobre mi encuentro con las luces en la pared de mi habitación. Durante muchos años, me contenté con descartar mi experiencia como resultado de un error de mi cerebro, y me recordaron otras ocasiones en las que me había despertado para ver luces inexplicables. Aún así, una parte de mí seguía sintiéndose incómoda, como si estuviera evitando intencionalmente algún detalle que pasé por alto. El tiempo pasó y finalmente olvidé todo el asunto, especialmente cuando las presiones de la adultez se convirtieron en el centro de mi tiempo y energía. Empecé a trabajar mucho en rodajes de películas y finalmente me contrataron para trabajar en una película independiente que se filmaba en un pueblo llamado Orinda. Era una pequeña comunidad de clase media alta, con lugares emblemáticos como un cine de los años 40, una tienda de cupcakes artesanales y varios restaurantes algo costosos, que combinados creaban un entorno suburbano completamente carente de cualquier cosa que normalmente se considerara inquietante o perturbadora. De hecho, lo más notable que vi durante la mayor parte del rodaje fue el alboroto causado cuando un hombre sin hogar decidió desnudarse completamente antes de ir a comprar a una farmacia local. Eso cambió cuando llegó el último día de filmación. Había llegado a Orinda alrededor de las 4 de la mañana, listo para descargar y preparar todo el equipo necesario para las escenas programadas. Desafortunadamente, el camión con el equipo aún no había llegado, lo que me obligó a esperar. A pesar de que estábamos en pleno verano, el aire estaba inusualmente frío, y tuve que mantenerme en movimiento para evitar el entumecimiento que comenzaba a invadir mi chaqueta. Empecé a caminar en círculos apretados, balanceando mis brazos y levantando mis rodillas casi hasta el pecho, lo que probablemente me hacía parecer como si estuviera ensayando para algún tipo de ballet temático de aves. No había nadie más alrededor para verme, así que seguí con ello, hasta que, por casualidad, miré al otro lado de la calle y vi a una mujer que parecía haberse materializado de la nada. Si te pidiera que imaginaras a una bruja moderna, no estarías muy lejos de imaginar la apariencia de esta mujer. Estaba vestida con varias capas de ropa demasiado grande, y aunque podría haber sido confundida con alguien que vivía en la calle, su cabello blanco impecablemente limpio y sus joyas extravagantes sugerían lo contrario. Esta mujer me miraba desde unos 10 metros de distancia, y aunque no podía distinguir bien su expresión facial, de alguna manera tuve la impresión de que me miraba con desaprobación. Como había estado tratando de mantenerme caliente con mi improvisada danza interpretativa, asumí que mi única espectadora pensaba que estaba bajo la influencia de alguna sustancia ilícita, y como un medio de esperaba demostrar lo contrario, sonreí ampliamente y saludé. La mujer respondió acercándose a mí a un ritmo sorprendentemente rápido. Honestamente, esa situación no debería haber sido tan inquietante como lo fue. Esta mujer medía tal vez 1,5 metros, y aunque su figura estaba oculta por las muchas prendas que llevaba, no podía imaginar que pesara más de 45 kilos. Aún así, a medida que la distancia entre nosotros se reducía rápidamente, sentí una alarmante compulsión de correr en dirección opuesta. Ese impulso tardó demasiado en llegar a mis pies, y en segundos, la anciana estaba directamente frente a mí. ¿Qué se supone que debes decirme?, exigió. Su voz, sorprendentemente suave y melódica, aunque escalofriantemente severa, estaba teñida de un acento que nunca había oído antes. Parecía vagamente sudamericano, pero con algunos elementos casi rusos, y de alguna manera tenía la cualidad de ser completamente comprensible y, sin embargo, totalmente ajeno al mismo tiempo. Lo siento, balbuceé. No estoy seguro de qué estás preguntando. La misma pregunta se repitió. ¿Qué se supone que debes decirme? Varios pensamientos pasaron por mi mente. Como dije, estaba en la zona por un rodaje, y aunque el individuo no parecía ser parte de nuestro elenco, ni había conocido a un actor que llegara antes que el equipo, no podía imaginar sobre qué más podría estar informándola.
La idea de que estuviera loca desapareció casi tan pronto como surgió, dado que la aguda claridad en la mirada de la mujer era demasiado enfocada e intensa. Quizá, brevemente consideré, era una turista extranjera que nunca había presenciado la desolación de un pequeño pueblo estadounidense antes del amanecer. Pero sus avanzados años y su perfecto inglés parecían sugerir lo contrario. Lo siento, repetí, realmente no sé cómo responder a eso. Hice una pausa por un momento, y no parecía haber respuesta alguna. ¿Hay algo que esperas que te diga? Durante unos tensos segundos, la mujer me miró fijamente. Luego, tan lentamente que casi no noté el cambio, su ceño fruncido dio paso a una expresión de simpatía decepcionada. No lo sabes. Exhaló por la nariz y sacudió la cabeza. Tal vez nunca lo sabrás. ¿Podrías explicármelo?, pregunté. Tenía muy poca idea de lo que realmente estaba pidiendo, pero esperaba que la respuesta aclarara mi creciente confusión. Una vez más, la mujer negó con la cabeza. Si no puedes ver, no puedes ayudar. Era una afirmación lo suficientemente inofensiva, pero sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Sin decirme una sola palabra más, la mujer se dio la vuelta y caminó de regreso por donde había venido, desapareciendo finalmente al doblar una esquina. Aunque seguí escuchando por el sonido de sus joyas tintineantes o el roce de su ropa, las calles permanecieron en silencio. La adrenalina puede jugar trucos notables en la mente humana. Varias veces a lo largo del día, imaginé vislumbrar a esa mujer observándome desde esquinas o desde ventanas oscurecidas. Sombras oscuras se movían rápidamente por mi visión periférica, pero cada vez que giraba para mirar, no veía nada fuera de lo común. Descubrí más tarde, después de hacer una pequeña investigación en línea, que imágenes de esa naturaleza son el resultado de que el cerebro intenta llenar los vacíos, por así decirlo, y que un estado elevado de ansiedad puede hacer que parezcan más presentes y persistentes de lo que realmente son. Como lo había hecho antes, desestimé todo el asunto como algo perfectamente normal. Quizá te preguntes qué tenía en común esa mujer con las apariciones de mi infancia. La verdad es que no vi ningún vínculo al principio, ni siquiera pensé en aquella noche en mi habitación sin terminar. Pasaron varios años antes de que juntara las piezas, y fue un encuentro casual con una joven en un tren lo que me llevó a reconsiderarlo. Esta chica se presentó como chamán, lo cual, dado que viajábamos por el área de la bahía de San Francisco, estaba lejos de ser la afirmación más descabellada que había oído en tiempos recientes. Era amigable y atractiva, aunque su actitud sugería que vivía constantemente perdida en sus propios pensamientos. Aún así, el viaje que teníamos por delante era largo, y en un esfuerzo por ser amable, y para divertirme, siendo honesto, le pedí a la joven que me compartiera algunos de sus secretos espirituales. El asombro en mi rostro debió ser demasiado evidente cuando ella respondió, ¿qué se supone que debes decirme? Durante unos segundos increíblemente largos, consideré lo que acababa de ocurrir. De nuevo, rara vez había pensado en la primera vez que escuché esas palabras, pero la frase era lo suficientemente única como para no olvidarla. ¿Eso significa algo?, pregunté finalmente. ¿Es una cita de algún lado? Los labios de la chica se tensaron mientras me miraba. ¿Por qué lo preguntas? En respuesta, compartí un breve relato de mi encuentro con la anciana. Mi interlocutora permaneció en silencio durante todo el relato, aunque sutiles destellos de horror cruzaron su rostro cuando describí las sombras que había visto. Cuando finalmente terminé de hablar, la chica se apartó, y pasaron varios momentos sin otro sonido entre nosotros que no fuera el de las ruedas del tren sobre las vías. ¿Alguna vez has visto las luces? Mi primer pensamiento fue decir que no sabía a qué se refería la pregunta. Sin embargo, al abrir la boca, recordé haber observado la pared de mi habitación. La chica volvió a mirarme, y mi vacilación debió ser respuesta suficiente para ella. Lo que estoy a punto de decirte, dijo, no puedes compartirlo con nadie más. Existe una especie de red debajo del mundo que podemos ver, y la gente viaja a lo largo de sus hilos. No sé quién era esa mujer, pero me encontraste porque la encontraste a ella, y la encontraste a ella porque has visto las luces. Quise reírme, pero algo me lo impidió. Todo el mundo nota las sombras, continuó la chica.
Algunas personas piensan que su mente les está jugando una mala pasada. Otras creen que están viendo parientes muertos o mascotas o algo así. Pero solo son sombras. Nadie piensa en lo que eso significa. ¿Qué significa?, pregunté. Había una profunda frialdad intimidante en la voz de la joven cuando respondió. ¿Qué es lo que causa las sombras? ¿Cosas que bloquean el sol? Las luces. Nunca antes ni después he oído una palabra pronunciada de manera tan antinatural. Fue como ser arrojado a una pesadilla en vigilia, con esa sola sílaba resonando desde un abismo sin fondo. Sé lo ridículo que suena, pero recordar ese momento todavía me hace sentir como si estuviera cayendo hacia atrás en un abismo interminable, viendo cómo el mundo sobre mí desaparece de mi vista. No lo entiendo, balbuceé. Era cierto, pero aún así sentí que estaba mintiendo. Todo el mundo piensa que la luz los mantiene a salvo, murmuró la chica. Siempre dicen que nuestros ancestros encendían hogueras para mantener a los depredadores alejados. Tememos a la oscuridad por lo que podría esconder. Pero piensa en esto, ¿cuántas leyendas has escuchado sobre las luces? Ella no estaba equivocada. Me habían contado historias de fuegos fatuos que alejaban a los viajeros de caminos seguros en la noche, o de formas con un resplandor fantasmal que llamaban a los marineros hacia rocas mortales. Incluso recordaba una noche horrible durante mi infancia, cuando una pesadilla sofocante me hizo rogarle a mi padre que apagara todas las luces de mi habitación, incluidas algunas que solo yo podía ver. Tuve que tragar saliva 2 veces antes de poder volver a hablar. ¿Qué son? Algo. La joven respiró con tensión. Sabemos qué son, pero no podemos describirlo para nosotros mismos. Alguien más tiene que hacerlo. Podemos notar cuando alguien las ha visto, pero no podemos preguntar directamente. ¿Por qué no? La siguiente frase de la chica comenzó con otra respiración tensa. Una vez que sabes que están ahí, es demasiado tarde. Empezarás a verlas detrás de las sombras y sentirás que te observan cuando estés solo. No importa lo que te digas a ti mismo, sabrás que están ahí, e intentarás esconderte. Nunca serás capaz de decir qué son. Casi podía escuchar el susurro detrás de sus palabras. ¿Qué se supone que me debes decir? Más o menos en la misma época en que estaba construyendo mi dormitorio, pertenecía a una tropa de Boy Scouts. Una vez hicimos una excursión de fin de semana a un campamento remoto, y tras despertar en medio de la noche con una urgencia en la vejiga, salí de mi tienda y caminé hacia el borde de un bosque denso. No sé si fue un leve crujido o un aroma en el aire inmóvil, pero algo captó mi atención y me llevó a adentrarme más en el bosque, y nunca olvidaré las pequeñas chispas que me miraban de vuelta. Pensé en ese momento cuando me despedí de la joven en el tren, y me dije a mí mismo que algún instinto primitivo, algún rasgo de supervivencia semidormido desde los tiempos en que los humanos se sentaban alrededor de fogatas, era el responsable del terror que 2 puntos de luz podían invocar. Después de todo, era la perspectiva racional. Algo cambió ese día, o quizás, más correctamente, un cambio mucho más antiguo fue deshecho. Esa noche, después de apagar la lámpara junto a mi cama y dejar el libro a un lado, miré por casualidad a través del hueco en mis cortinas, y sentí que el corazón se me detenía. Mi lado escéptico insistía en que estaba viendo un par de estrellas particularmente brillantes, y que su tono amarillo pálido era el resultado de mi ventana sucia, pero una voz interna, llena de pánico, me recordó lo nublado que había estado el cielo antes del atardecer. Un hábito olvidado desde la infancia me impulsó a levantarme y acurrucarme en el armario, cerrando la puerta para evitar que cualquier luz me perturbara. Aún así, con una bata arrugada bloqueando la rendija bajo la puerta, ellas seguían ahí. Hay momentos, particularmente cuando no podemos ver nada, en que aparecen formas que cambian lentamente dentro de nuestro campo de visión. Se sabe que las cámaras de privación sensorial provocan este efecto, intensificándolo incluso hasta el punto en que imágenes fractales parecen dominar todo. Eso no fue lo que vi. No había tentáculos de color, ni visiones producidas por mi cerebro, solo oscuridad, y brillando desde una distancia imposible de atravesar por las paredes que me rodeaban, 2 puntos duros de luz. Desde esa noche, he sido diferente. Todavía veo las sombras,
pero me resulta difícil descartar su presencia como simples creaciones de mi mente. Algo, ahora siento, acecha detrás de ellas. Las luces parecen seguirme, esperando hasta que empiezo a relajarme, y luego se asoman para observar cómo el pánico se apodera de mí. Su efecto nunca ha disminuido, y aunque he buscado todas las explicaciones que he podido encontrar, solo una conclusión ha permanecido. Hay ojos en la oscuridad.